Si cotejamos diversos manuales de referencia, comprobaremos que existe unanimidad a la hora de delimitar el periodo de lo que se ha dado en denominar mundo antiguo y medieval. Dicho periodo abarcaría desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XV de nuestra era. Esto es un periodo de aproximadamente 2200 años, del que nos separan unos 2800 años de su momento de apertura y unos 500 años de su momento de clausura. La primera obra que destaca de este periodo es la Odisea, cuya composición se sitúa hacia el año 700 a.C. Las últimas obras que destacan del periodo son Il Milione de Marco Polo y The Travels de Sir John Mandeville, ambas del siglo XIV. Poseen algo en común obras como la Odisea o Il Milione, los viajes de Marco Polo. ¿Tienen algo que decirnos a nosotros en el siglo XXI estas obras de los siglos VIII a.C. y XIV después de Cristo respectivamente? El problema al que aluden preguntas como estas no es nada menos que el de la coherencia. ¿Cuál es el criterio de coherencia por el que dos obras separadas entre sí nada menos que por 2000 años son estudiadas conjuntamente en el marco de una materia denominada literatura y arte en el mundo antiguo y medieval? ¿Cuál es el criterio de coherencia por el que estas dos obras, así como las restantes pertenecientes al periodo del mundo antiguo y medieval, puedan ser clasificadas como literatura? Si tanto la Odisea como los viajes de Marco Polo son textos literarios, ¿significa ello que lo que entendemos por literatura en particular y por arte en general no ha variado durante al menos los últimos 3000 años? Intentemos enfrentarnos a esta última pregunta. Empecemos por hacerlo de una forma sencilla que además tiene la ventaja de hacer intervenir nuestras propias preconcepciones sobre qué es la literatura. Tomemos la definición del diccionario de la Real Academia Española. Del latín, literatura, primera acepción, arte que emplea como medio de expresión una lengua, segunda acepción, conjunto de las producciones literarias de una nación, una época o de un género. La primera acepción vincula la literatura a la esfera del arte, arte que emplea como medio de expresión una lengua, cuya singularidad en dicha esfera residiría en el medio de expresión, esto es, la lengua, frente a los medios de otras artes como, por ejemplo, figuras, formas y colores en el caso de la pintura o combinación de sonidos en el caso de la música. Reparemos, no obstante, en que la singularidad de la literatura en el seno de la esfera del arte implica un factor desconocido para las otras artes. Mientras, por ejemplo, la pintura o la escultura no poseen un dominio que utilice los mismos medios, pero del que puedan distanciarse o diferenciarse. Frente a pintura no existe una no pintura, frente a escultura no existe una no escultura. Este no es el caso de la literatura, ya que la literatura sí se distancia o diferencia de una no literatura. Y por no literatura no se está haciendo referencia a la mala literatura, por ejemplo, los bestsellers, sino a un dominio distinto que representa el grado cero de la literariedad, el lenguaje estándar. La literatura está hecha de palabras, de hecho, de las mismas palabras que podemos emplear oralmente o por escrito. Esto significa que el lenguaje verbal, las lenguas naturales, en ocasiones puede ser literario y en ocasiones no literario. Esta singularidad de la literatura en las esferas de las artes explica por qué la historia de la definición de la literatura ha sido equivalente a la de determinar su extensión. Se trata de lo que llamamos aproximación extensional, en el sentido de que la literatura llegaría hasta donde llegan las obras que llamamos literarias. Antes de entrar en mayor profundidad en esta cuestión, reparemos en un asunto importante y estrechamente ligado a lo que se denomina aproximación extensional. Me refiero a la dimensión tautológica. La literatura es coextensional con las obras literarias. Eso es lo que queremos decir al afirmar que, citando del diccionario de la Real Academia,
La literatura llega hasta donde llegan las obras literarias, o mejor dicho ahora en términos de la segunda acepción del diccionario de la Real Academia, la literatura es, cito, un conjunto de producciones literarias. Desafortunadamente, el diccionario de la Real Academia Española no nos resulta de mucha ayuda a este respecto, sino que nos conduce a un auténtico círculo vicioso cuando define literario como perteneciente o relativo a la literatura a través del étimo literarius. Tal vez esta clase de información, la etimología, no carezca de importancia a este respecto. Literatura proviene del término latino literatura y literarius, literario, del término literarius. Observemos que el étimo del término castellano y de las lenguas románicas por extensión y de su familia semántica es latino y no griego. Etimológicamente, la literatura es un conjunto de textos que utiliza como medio expresivo la lengua natural a través de la litera, es decir, las letras del alfabeto en su plasmación escrita. Pasemos a una segunda fase y comparemos frente a la definición de literatura proporcionada por el diccionario de la Real Academia Española cómo se define la literatura en dos manuales enciclopédicos de referencia para el mundo occidental en diversos momentos de su historia. Para el primero, escogeré las Institutiones Oratorie de Quintiliano. Para el segundo, la Enciclopédie de la Ilustración. Quintiliano compuso las Institutiones Oratorie, una enciclopedia en 12 volúmenes, o más correctamente libros, en el siglo I de nuestra era. Su importancia radica en que es una auténtica sinopsis del saber greco-latino, estudiada incansablemente en los colegios medievales. En el capítulo 14 del libro segundo, Quintiliano afirma: ut grammaticae literatura est. Y en el capítulo primero del libro segundo nos proporciona esta visión de una forma más específica con respecto a qué es literatura en cuanto a traducción de gramática. Dice: asignemos a cada campo sus límites, que la gramática, que debe traducirse al latín como literatura, conozca sus límites, en especial porque ha ido mucho más allá de la humildad anunciada por su nombre, una humildad que los primeros gramáticos supieron respetar. Aunque débil en su fuente, ha recibido fuerza de los poetas y de los historiadores, y fluye ahora por un amplio canal. Aparte de ser el arte de hablar correctamente, algo que está lejos de ser un arte comprensivo, se ha asociado al estudio de los más altos campos del saber. Fin de cita. Reparemos, por tanto, en que nuestro término literatura, en cuanto derivado del étimo latino literatura y este a su vez traducción del término griego grammatike, contiene el significado de ser un arte de hablar correctamente. Con seguridad no es este el significado que nosotros le atribuimos al término literatura, sino que para designar ese significado tenemos un calco directo del griego, esto es, gramática. Sin embargo, para el mundo clásico y medieval, si aceptamos que las Institutiones de Quintiliano son una suma enciclopédica representativa, la literatura es gramática. Es decir, la literatura es el arte de hablar correctamente según se contiene en los textos de distintos tipos de escritores y de estos singularmente en las obras de los poetas. Así, en el capítulo primero del libro primero, cuando Quintiliano reflexiona sobre una formación adecuada para un joven romano, recomienda que éste, cito, aprenda las sentencias de los hombres eminentes y pasajes selectos, especialmente de los poetas, ya que la lectura de los poetas es más placentera para los jóvenes. Fin de cita. Tal vez tengamos aquí un elemento de conexión entre la comprensión del término literatura en el mundo antiguo y medieval y nuestra comprensión contemporánea de ese término, ya que sin duda también para nosotros la poesía es parte de la literatura. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define poesía como, primero, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, y segundo, cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias, poesía épica, lírica, dramática.
Vayamos ahora a la enciclopedia. La enciclopedia, que pronto definiría toda una época, empezó como una idea del impresor André Le Breton para traducir al francés la Cyclopedia inglesa de Chambers. Denis Diderot, elegido por Le Breton como editor general del proyecto, transformó esta idea primigenia con la ayuda de d'Alembert y Jacquard en una empresa más ambiciosa para crear una auténtica sinopsis del conocimiento. Los 17 volúmenes de la enciclopedia, que se difundieron y leyeron en casi toda Europa, se publicaron entre 1751 y 1772. En la entrada letras de Jacquard encontramos el siguiente pasaje. Letras. Esta palabra designa en general la ilustración producida por el estudio, en particular el estudio de las bellas letras o literatura. En este último sentido, es común distinguir la gente de letras, que sólo cultivan la erudición de amenidades diversas y gratificantes, de aquellos que se dedican a las ciencias abstractas y a las ciencias con una utilidad más sensible. Gramática, elocuencia, poesía, historia, crítica, en una palabra, todas las esferas de la literatura serán particularmente defectuosas si las ciencias no las reforman y perfeccionan. Se debe ser un filósofo y un hombre de letras al mismo tiempo. Fin de cita. De acuerdo con la enciclopedia, la literatura o bellas letras forma un campo diferenciado del otro, las ciencias, pero integra de una forma semejante a la postura de Quintiliano la gramática, la elocuencia, la poesía, la historia y la crítica. A pesar de que nos separan unos 230 años de la enciclopedia, su comprensión de la literatura está más próxima a Quintiliano, de quien le separan unos 1600 años, que de nosotros. El dato no carece de importancia, ya que significa que nuestra idea de literatura es, como pronto, posterior a fines del siglo XVIII. Y, no menos importante para los objetivos de este seminario, ni la Odisea, ni el Milione de Marco Polo, ni los viajes de John Mandeville son literatura en el sentido en que nosotros entendemos la literatura. El estudio de la literatura no tiene por qué excluir ningún momento histórico ni ninguna cultura. No hay, en principio, restricciones que impidan la investigación literaria con un gran enfoque cultural y temporal. Muchas culturas han recurrido a una división de los textos en literarios y no literarios, o al menos a categorías que los investigadores de la literatura han identificado como correspondientes a tal distinción. Así es común citar sinónimos o casi sinónimos para literatura, en otros tiempos y culturas, como wen en chino, kavya en sánscrito, adaf en árabe, poiesis en griego. Sin embargo, no podemos pasar por alto las diferencias sustanciales entre estos conceptos y nuestra noción occidental moderna de literatura. Las culturas orales y las primeras culturas letradas, como las de Antiguo Egipto o la Sumeria, Babilonia, Asiria, cuentan con un vocabulario desarrollado para designar diversos géneros, pero no parecen poseer ningún concepto que remita a la noción de literatura. Las ideas sobre la literatura no se formaron hasta más tarde, con las culturas literarias del chino clásico, el sánscrito, el griego y el latín y el árabe. Wilt Idema y Lloyd Haft en A Guide to Chinese Literature, una guía a la literatura china, describen la emergencia de conceptos cuasi literarios en tales culturas de la siguiente forma. Cuando se produce un incremento notable en el número de textos escritos, con la correspondiente diferenciación de contenido y carácter, entonces los textos se clasifican de acuerdo con categorías como literatura elevada, literatura profesional, literatura popular, etc. Literatura se convierte entonces en el término con que se designa aquellos textos que se consideran de valor educativo y que valoran como parte del bagaje intelectual necesario para cualquier persona culta. Esta es la división que subyace en términos generales a conceptos como wen, kavya, adaf, poesis.
la distinción entre un mensaje culturalmente importante, digno de ser preservado, estudiado y manipulado, por una parte, y, por otra, un mensaje de carácter práctico, popular y trivial. Los conceptos mencionados no son equivalentes exactos. Así, por ejemplo, cavia y poiesis poseen un fuerte componente que alude a formas versificadas. Además, sus respectivos contenidos son a veces imprecisos e históricamente mudables. Pero es evidente, por otra parte, que todos estos conceptos difieren del concepto de literatura en direcciones importantes. Por ejemplo, incluyen tipos de textos que no concuerdan con el concepto moderno, textos que nosotros podríamos clasificar como historia, filosofía, geografía, derecho, documentos administrativos, magia, etc. Inversamente, la prosa ficcional, que constituye prácticamente el centro de la idea corriente de literatura, apenas tiene algo que ver con el ámbito de estos conceptos. Si queremos denominar estas nociones antiguas y o no occidentales conceptos de literatura, no debemos olvidar que son conceptos de literatura en el sentido de mensaje que responde a patrones de significado y estilo culturales, y no en el sentido de literatura de imaginación. Este último concepto, con sus asociaciones con autonomía estética, emergió en Europa occidental en el siglo XVIII y principios del XIX y reemplazó a una concepción tradicional de la literatura que exigía la combinación de utilidad y placer con valor educativo. El préstamo latino literatura se empleó para expresar esta nueva concepción en las lenguas europeas.